En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonios, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y aquel Verbo fue hecho carne, Amén, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a leer, aunque no consideraríamos todo el pasaje, pero sí, o tienen en su corazón una idea de lo que es Dios. Y para eso nosotros podemos ver los grandes monumentos que existen en el mundo y la tendencia que tiene cada religión de adorar de alguna manera, como decía el apóstol Pablo, adoraban todo. Sí. Los atenienses adoraban todo, pero inclusive tenían, sorprende una estatua o un altar, y le tenían ese título al Dios no conocido. Por si acaso, inclusive si se equivocaban, buscaban la adoración. Pero qué difícil hubiese sido para todo el mundo, y qué errado estaría toda la gente si es que solamente cada uno tuviera que hacerse una idea de Dios. Si Dios se quedara en el misterio eterno, qué difícil y qué inexacto sería todo. Sí, no. Sería una búsqueda que nunca tendría propósito, que nunca tendría bendición, porque no está Dios en las ideas de los hombres, hasta el punto que el apóstol Pablo nos viene a decir en su palabra, en la carta a los Corintios, que Dios no permitió que el hombre lo conociera por medio de la sabiduría. Así es. Dios prefirió quedarse para los sabios oculto. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dijeron estos hombres que vivieron en el primer siglo de nuestra era y que tuvieron la bendición, que tuvieron el privilegio de conocer al Señor Jesucristo? Juan nos da testimonio de estas cosas. Juan, que era el cercano, Juan, que era el que estuvo durmiendo en su pecho. Y cuando Juan se describe más adelante en esta misma, en este mismo evangelio, dice que él se autodenominaba como el discípulo amado. Lo conocía tan bien, lo vio, comió con él, como todos vivieron con él. Lo conocieron, se acercaron, querían escucharlo siempre, lo escucharon como por 3 años. Sí. Y Juan, después de verlo, de ver que fue a la cruz, tuvieron también ese impacto en sus almas, porque ellos esperaban, como lo decía Pedro en representación de todo, esperaban que el Cristo reinase. Y fue contradictorio ver que esa persona bendita que estuvo con ellos, en un momento determinado fue a la cruz y les anunció su ida a Jerusalén, y que en el fondo en Jerusalén no iba a ser recibido, sino que iba a ser rechazado. Y después nosotros conocemos la historia de la cruz, que Él murió por nuestros pecados, que Él pagó el precio de la humanidad y esperaba que todos reaccionaran y lo conocieran. Pero qué extraordinario que
una persona como Juan, que vio todo este testimonio, al conocer a ese hombre, a Jesús de Nazaret, al que nació en Belén, al que vivió en Nazaret, al hijo de José y María, Sí. Juan nos viene a decir después con este testimonio que en el principio era el Verbo. Amén. Y eso nos dice, nos habla de un tiempo más allá de todo lo que nosotros podríamos imaginar. Porque nos habla de un tiempo antes del tiempo. Sí. Porque para que existiera lo que nosotros vemos, todo fue después de este suceso del cual nos está hablando Juan. Sí. Antes de los cielos, antes de las estrellas, antes del astro, del primer astro, Así es, Señor. antes del primer planeta, antes de todo, incluso antes del espacio. En ese principio eterno donde el hombre sería imposible que pudiera llegar, Juan nos viene a decir que en el principio existía el Verbo, Aleluya. que ya existía antes de los tiempos, porque Él está fuera de la creación, Así es. va más allá de todo lo creado, Él sale de la ecuación de la creación. No podemos nosotros pensar en que si tuvo madre, como preguntan algunos, si tuvo padre, si tuvo un ambiente, porque nuestro Señor está fuera de todo lo creado, por lo tanto no podemos situarlo ni podemos traerlo a la concepción que tenemos nosotros de la humanidad, porque es una humanidad limitada y es solo creación de Dios, es una forma en que el ser humano se reproduce con madre, con padre, pero no es así para el Verbo. En el principio, cuando no existía nada, ya existía el Verbo. Amén. Y además de esto nos viene a decir Juan que este Verbo estaba con Dios. Sí. En una comunión eterna, a veces uno piensa en el amor. ¿Cómo Dios puede amar? ¿Cómo Dios pudo amar? Nosotros podríamos preguntarnos si no tenía a nadie, si hubiese existido solo. Y Juan nos aclara desde ya que sí tenía a quien amar porque tenía al Verbo que estaba con él. Amén. Sí, sí. Y había una comunión perfecta por medio del Espíritu en ese tiempo, antes de todo lo creado. Sí, Señor. Existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Sí. Muchos eruditos nos dicen que esta palabra nos viene a decir que estaban como frente a frente, uno frente al otro, Sí, Señor. uno admirando al otro y los dos amándose, los dos conociéndose, el Padre y el Hijo. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Antes de crearlo todo, ya existía, ya estaba. Y de ahí surge el plan, surge el propósito, surge la tierra. Es esto, es antes del Big Bang, antes de todo lo que la gente o la ciencia pretende con sus esfuerzos explicar. Sí. Antes de toda la existencia, ya estaba el Verbo, ya existía el Verbo y existía con Dios. Y no solo eso, sino que también nos dice, y el Verbo era Dios. Sí. Tenía la misma naturaleza, era Dios con Dios, tenía la misma esencia, tenía los mismos atributos eternos, existiendo antes de todas las cosas. Él estaba ahí, bendito es nuestro Señor. Amén. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era, o este estaba, porque podemos también traducirlo, y algunas versiones lo traducen de esa manera. Este estaba en el principio con Dios. No es como algunos dicen que era una sola persona. Estaba ahí el Verbo y estaba Dios. El Verbo era Dios y Dios estaba con el Verbo que también era Dios. Esto es lo que nos viene a revelar Juan, el que estuvo con él, el que lo conoció, el que vio las experiencias, el que vio lo que existía alrededor de esos 3 años donde lo escuchó, caminó con él, lo vio, lo conoció y se maravilló y se sorprendió muchas veces. Así es. Dice, no solo eso, dice,
todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando hablamos de todas las cosas, hablamos de lo macro, también hablamos de lo micro. ¿Cuántas cosas grandes existen? Se dicen que hay astros que son mucho más grandes que el Sol. Sí. Y ahí los científicos han descubierto los nombres, de eso le han puesto nombre a astros enormes, que son mucho más grandes que el Sol y que tienen una luz mucho más amplia. Y están ahí, que están en el espacio, son los que el hombre hasta este momento ha descubierto. Pero ¿cuántos hay que aún no se ha descubierto? Pero nos dice la Escritura que todas las cosas por Él fueron hechas. Lo grande, pero ¿qué decir de lo micro? ¿Has visto tú un virus? ¿Has visto cuáles son las características de un virus? Hace poco afectó la pandemia y se hablaba del coronavirus y con microscopios trataban de mostrarnos lo que era el coronavirus, pero todos los que estábamos aquí, si no hubiesen esos elementos de la ciencia, nosotros jamás podríamos entender nada, porque a los ojos humanos eso no se ve. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Por lo tanto, si Él hizo todas las cosas, debemos inclinarnos con humildad delante de Él. Porque si no fuera por Él, nada de lo que nosotros vemos existiría. Ni nosotros existiríamos. Él nos pensó, Él nos creó, Él nos proyectó y Él permitió que viniéramos a la existencia en una fecha determinada del tiempo y del espacio. Bendito sea Dios, bendito sea el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y la palabra toda es muy amplia. Lo incluye todo. Lo entiendas o no lo entiendas, lo aceptes o no lo aceptes. Este es el testimonio de un hombre que estuvo con Él en el primer siglo, de Juan, el discípulo amado. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada. Y aquí podemos ver estas dos palabras que se contradicen. Por una parte dice todas y después nos dice nada. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Cuánta gente, los botánicos, los que buscan nuevas formas de entender la semilla, de la reproducción, inclusive en estas discusiones que hay hoy día con respecto a cuándo el ser humano empieza a ser una persona. Existe esta disputa. Sí. La vida existe. ¿Por qué existe la vida? La vida existe por Él. Amén. En Él estaba la vida. Y es tan absoluto todo esto que si el Señor, si su palabra no estuviera, no haya dado en el principio todas las órdenes que dio con su palabra, nada de lo que nosotros vemos hubiese existido. Y es sorprendente que visitan los hombres por medio de sus telescopios otros planetas, miran la Luna, visitan la Luna, miran a Marte, miran a tantos planetas. Y aún no han encontrado una maravilla como la Tierra. Sí. Aún no la han encontrado. No. De repente es tan sorprendente porque ven una luz y ven una sombra que pasa frente a la luz y que gira de tiempo en tiempo frente a esa luz y dicen, aquí hay un planeta similar a la Tierra, pero en realidad no han visto nada. Sí. Pero nosotros sí podemos decir que la vida depende del Señor Jesucristo, porque Él es la vida manifestada. Amén. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús no hay nada. Sin el Verbo no hay nada. Dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y hoy día sigue siendo, y siempre es la luz de los hombres. El Señor decía, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué significa esto?
Tú necesitas consuelo, necesitas fortaleza, necesitas alegría, necesitas una sonrisa en tu rostro, necesitas tener esperanza, necesitas tener paz. Todo esto es la vida, y la vida solo está en Jesús. Aleluya. No puedes encontrar consuelo en nada aparte de Él, porque todas las cosas que encontramos fuera de Cristo son perecederas, son temporales y son condicionales. Pero sin embargo, lo que hay en Jesús es lo único que permanece para siempre, porque Él es eterno, porque Él ha existido desde siempre. Bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea Dios el Padre. Aleluya, amén. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sí, Señor. Y que hoy día toda tiniebla en los auditores, pedimos al Señor Sí, Señor. que sea disipada toda oscuridad del alma, del corazón y de todo el ser, porque nombramos a esta persona bendita, a Jesús de Nazaret, a Jesús, el Hijo de David, como lo mencionaba en ese tiempo, al Jesús, Hijo de María, que alumbre la oscuridad. Y si Jesús llega, si tú lo recibes en tu corazón, yo te digo, las tinieblas cesarán. Es tan extraordinario como cuando llegas en una noche muy oscura y prendes la luz. Sí. La oscuridad inmediatamente se va. Y eso pasa con todo creyente, porque todos nosotros estábamos en tiniebla. Como dice la Escritura, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí. Pero un día pasó esto extraordinario, que la luz vino a nosotros, que un día esa luz resplandeció y todas las tinieblas fueron deshechas. Amén. Dice, bueno, dice mucho más, aquí nos habla del testimonio de Juan, pero quisiera hacer esta comparativa para todos los auditores, porque es extraordinario. Cuando leemos el capítulo 1 y el verso 1, si leemos por frases, solamente por frases, y comparamos este hecho con el verso 14, Sí. hay una asociación extraordinaria. Porque dice lo siguiente, la primera frase, Sí. dice 1, en el principio era el verbo. Y si esto lo relacionamos con el 14, la primera frase nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es extraordinario, el que existía antes, el que existió con Dios, frente a Dios, Sí. antes del tiempo, antes del espacio, antes del primer astro, el que existió en ese tiempo, dice, se hizo carne. Fue hecho carne. No se quedó en el misterio. Y este es el testimonio que incluso Dios tiene con tu vida y con todos los que no han creído. Tú puedes decir, yo no creo en Dios. Dios, ¿dónde ha aparecido? Aquí Juan nos está diciendo, y aquel verbo que estaba con Dios en el principio se hizo carne, nos está diciendo que se hizo hombre, se humanó y vino a la tierra. Así es. Al principio, en el Antiguo Testamento, Dios se reveló por medio del tabernáculo. Sí. Ahí venía Dios, estaba en ese tabernáculo, en el arca, y en todas esas cosas. Pero resulta que después no quedó solamente en ese misterio Dios, sino que Él mismo vino a esta tierra, se hizo carne. En el principio era el verbo, y aquel verbo se hizo carne. ¿Qué dice la segunda frase? Dice, y el verbo era con Dios. Es más simple, otra versión que dice, y el verbo estaba con Dios. ¿Y qué nos dice el verso 14? Y habitó entre nosotros. Ese mismo ser que estaba con Dios en el principio, hizo su habitación con nosotros, con la humanidad. Sí, Señor. Muchos
hoy día están esperando ver ovnis, ver visitantes Sí. extraterrestres. Sí. Pero el visitante más grande que pudiera existir, el que es Rey, Señor, el que es dueño, el creador de todas las cosas, nosotros notificamos a toda la audiencia Sí, Señor. que ha habido un visitante extraordinario que estuvo con nosotros. Amén. Aquel verbo que estaba con Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Y la última frase, la tercera frase, dice, y el verbo era Dios. ¿Y qué nos dice este otro pasaje? El 14, el verbo era Dios, dice el 1, y el verso 14 dice, y vimos su gloria. Qué extraordinario, porque no solo se quedaron estos hermanos Sí. que murieron con este testimonio, fueron encarcelados, Sí. fueron azotados, fueron muertos, pero ellos nunca callaron este testimonio, murieron con levantando esta bandera, que aquel verbo se había hecho carne y había habitado entre nosotros. Y no solo eso, que era Dios y vimos su gloria. Aleluya. Vimos su Vimos su gloria. gloria. Fuimos testigos de su Sí, gloria. sí. Nosotros la vimos con lo que hemos visto con nuestros ojos, nos dice en otra parte el mismo apóstol Juan. Mucha figuración. Los que hemos palpado con nuestras manos, decía. Vimos su gloria. Aleluya, Señor. Gloria como el unigénito del Padre. Y lo sorprendente es esto. Lo sorprendente es esto. Que el Señor Jesús, que el verbo que se hizo carne, era tan glorioso como Dios, porque Él era Dios. Amén. Y dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Cuando se habla de unigénito, habla que era de la misma clase, tenía la misma soberanía, la misma autoridad, era tan grande como Dios. Bendito es Dios, bendito es Jesús, el cual también es Dios. Y los dos son uno, bendito es el Señor, por eso. Dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Uno pudiera esperar que Juan viera cuando dice vimos su gloria, hizo milagros. Sí. Calmó la tempestad, lo cual fue un hecho que ellos vieron. En un momento dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Así es. Y en otro momento dijeron, ¿cómo es posible que Lázaro haya salido de la tumba? Oh, Señor. Y en otras ocasiones vieron a ciegos ser sanados, vieron a mudos hablar, a cojos andar. Sí. Tantos milagros. Pero Juan no se asombra de esas cosas. Ni siquiera Juan se asombra de la transfiguración, cuando sus ropas resplandecieron. Juan se asombra de esto. Dice, lleno de gracia Sí, Señor. y de verdad. Lo que Juan le impresionó como su gloria fue lo amante que era, fue lo bueno que era, fue lo fiel que era. Fue lo cercano, fue ese amor que lo haya movido salir de su misterio eterno para visitarnos Sí. en este tiempo, en ese tiempo, para estar aquí en la tierra, para decir, estos son mis planes, yo soy el creador, yo soy el que te visito, quiero estar contigo, quiero amarte, quiero perdonarte y voy a morir por ti en una cruz para pagar tu deuda, para que puedas acercarte y ser reconciliado con Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, lleno de gracia y de verdad. Porque la verdad, la realidad, Sí. lo real, lo que permanece, solo proviene de Jesús. Amén. No hay nada que permanezca para siempre, que sea un invento del hombre. La paz del hombre es temporal, pero la paz de Dios es distinta. El Señor le decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque hay una tremenda diferencia entre una y otra. La paz del Señor es extraordinaria, permanece para siempre. Por eso cantamos,
De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Sí. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación y estoy bien con mi Dios. Amén. Y esa es la invitación para todos, Sí, Señor. llenos de gracia y de verdad. De verdad. Toda la provisión que tú necesitas, toda la provisión que tú necesitas, que tú a lo mejor reclamas y pides y dices, Dios, necesito esto. Y muchas veces nosotros somos especialistas en pedir cosas sueltas y no nos damos cuenta que toda la bendición que Dios, el Padre, quería darnos, nos la dio por medio de Jesucristo. Así es. El que no escatimó ni a uno a su propio Hijo, eso nos testifica la Escritura, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por ti, con todas las características que tú tienes, con todos tus fracasos Sí, Señor. y con todos tus aciertos, Señor. tal cual eres. Dios el Padre entregó a su Hijo, no escatimó ni aún a su propio Hijo. Nosotros muchas veces para comprar algo decimos, ¿vale la pena invertir tanto? Y regateamos el precio. Yo te digo, el Señor no regateó el precio, el Padre no lo regateó, no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice. Amén. Y la siguiente frase es muy esclarecedora, pero también es de mucha bendición. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús, en Él podemos recibirlo todo. Amén. Porque fuera de Él no hay nada. Como nos decía estos pasajes del principio, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, voy a volver al 11, dice, a lo suyo vino. A lo suyo vino. O el 10 dice, en el mundo estaba. Qué extraordinaria frase. Sí. En el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. Es extraordinario que Él haya venido a su creación. Sí. ¿Cómo pudo? Qué extraordinario es esto, un ser tan grande. Limitarse. Primero como un niño, ahí en Belén. Después como un niño que crecía, con José, el carpintero, y después como un hombre que viene a hacer la voluntad del Padre. Sí. Bendito es el Verbo de Dios, bendito Jesús, el Hijo de Dios. Sí, Señor. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y por qué siguen buscando hoy día? ¿Por qué siguen buscando a Dios de diferentes maneras? Porque no le han conocido, Así es. porque lo desconocen, porque han cerrado sus oídos a su voz y a su palabra. Porque muchas veces Dios les habla al hombre, le busca, a ti te ha buscado muchas veces y te ha hablado muchas veces, Sí. pero ¿has abierto tu corazón a Él o lo mantienes cerrado? Y los que lo mantienen cerrado todavía buscan sus propios cultos, sus propios inventos, su propia forma de llegar a Dios. Vanas todas esas cosas, porque solo Jesús vino de Dios. No hay otro camino, no hay otra verdad, Así es. no hay otra vida, solo en Él están todas las cosas. Amén. ¿Qué sacas con abrazar tu tradición, la herencia de repente de los antepasados? Sí. Creo que es necio, es una necedad guardar y conservar cosas erradas. Sí. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la sabiduría en conservar cosas erradas? Hay cosas que son positivas y vale la pena guardarlas, pero no en esto, Oh, Señor. porque solo Jesús vino del Padre Aleluya. y solo en Él hay esperanza, solo en Él hay vida, solo en Él hay luz, solo en Él están todas las bendiciones de Dios para con nosotros y todas las expectativas de un creyente. Sí, Dice, el mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no les conoció. A los suyos vino, y los suyos
no le recibieron. El pueblo de Israel se pasó tanto tiempo memorizando, recitando muchos pasajes que hablaban del Mesías, pero fueron muy pocos. En general el pueblo no lo recibió. Hubieron algunos que sí, qué dicha para ellos. Aparecen en la Escritura algunos que lo reconocieron y dieron gracias a Dios y glorificaron a Dios por conocer al Mesías, el Salvador del mundo. Pero en general ese pueblo no lo recibieron. Así es. Los suyos no le recibieron. Pero aquí viene la bendición y el camino que tiene Dios para todos nosotros, para todos los que hemos creído y también para todos los que aún no le han recibido. Sí, Señor. Para los que hemos creído esto es una bendición, es una alegría, es una corroboración de seguridad para el alma y el corazón. Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron. Yo te pregunto, ¿tú le recibiste? ¿Recibiste ese visitante? Ese sí es un visitante del exterior, del tiempo, un visitante de la eternidad, que vino, que era Dios, pero vino hasta nosotros. ¿Le has recibido? A todos los que le recibieron. ¿Y cómo se le recibe? Podrías preguntar tú. ¿Cómo recibo yo a Jesús si no ha tocado mi puerta? Si no ha venido, si nunca me lo he encontrado en el camino, si nunca ha estado cuando yo voy caminando o cuando estoy en mi casa, en mi hogar, ¿cómo sé si le he recibido o no? Es cierto, a nuestra puerta no ha tocado, pero sin embargo su palabra y su evangelio sí llega a nuestros oídos. Así es. Sí ha llegado, y cuando llega esa buena noticia es Él tocando la puerta. Mas a todos los que le recibieron. ¿Quién es? A los que creen en su nombre. ¿Cómo se recibe a Jesús? Creyendo en su nombre. ¿Y qué significa esto? Creyendo que Él es el enviado del cielo. Creyendo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Creyendo que Él es el Verbo hecho carne. Creyendo que en Jesús se cumplió esa profecía que se dijo por profetas del Antiguo Testamento. Será su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Amén. No necesitamos buscarlo. Dios estuvo con nosotros, nos visitó desde lo alto la aurora. Amén. Bendito sea Dios. Y a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad. Esto es tan extraordinario, es como un certificado, es como un acta, es como ese certificado de nacimiento que te dice que tú perteneces a tal o cual familia. Es una credencial divina. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito todos aquellos que le han recibido, los que han creído en su nombre. Pero la invitación está para todos los auditores que a lo mejor aún no le han recibido. Oh Señor. Es tiempo de recibirle. No le rechaces más, no le cierres la puerta. Porque si lo rechazas a Él, ¿qué esperanza tienes? Ninguna. Solo destrucción, solo tristeza, solo frustraciones. Solo amargura, solo alegrías temporales, solo paz condicional, porque fuera del Señor nada permanece para siempre. Pero sin embargo, tenemos esta opción, ser de los que le recibieron. Y esto ya es una dicha para todos los creyentes, porque los que le hemos recibido ya somos partes y miembros de la familia de Dios. Y si hoy día Dios nos llevara y nos preguntara delante de su trono, ¿con qué derecho vienes tú a decir que tú eres mi hijo? Nosotros leeríamos esto. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12.
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando presentáramos este texto delante de él, nos diría lo que dice también más adelante o en Mateo: venid benditos de mi Padre, Sí, Señor. heredad del reino preparado para vosotros. Bendito es el Señor. Qué bendición hay en recibir a Jesús. Qué tremenda bendición, qué tremenda expectativa. Nosotros, cuando hablamos de estas cosas, solo mostramos la punta del iceberg, porque la bendición es tan grande Sí. que Juan dice que no habrían libros en el mundo donde pudiéramos escribir todas las cosas que Él hizo acá. Imagínate cuántas cosas no pudo comunicar. Cuántas bendiciones Dios no las pudo comunicar al hombre porque no somos capaces de retenerla en este tiempo. Y Pablo nos habla de eso cuando dice que conoce a un hombre que oyó palabras inefables. Sí. Hay cosas tan extraordinarias que están en el corazón de Dios, las cuales, dice, Dios ha preparado para los que le aman. Sí. Entonces esta es la invitación, Sí. es la invitación para todos los auditores, los que no han recibido al Señor Jesucristo hoy día, hasta este momento, los invitamos a esto. Dios ya hizo su movimiento, Dios ya vino, Amén. Dios ya vino el enviado del cielo, Sí, Señor. ya vino a dar el mensaje. Sí. Ya vino a darnos el mensaje de reconciliación con el Padre. Ya Dios hizo todo por ti. Ya hizo su parte. Y la hizo extraordinariamente grande. ¿Y cuál es la parte que tú tienes que hacer? Señor. ¿Cuál es tu responsabilidad en esto? Recibir a Jesús. Amén. Recibirlo, decirle: Señor, te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida Sí, Señor. y te entrego mi futuro, y quiero aferrarme con todo mi corazón a este texto de que voy a ser de la lista, de la gran lista Sí, Señor. del libro de la vida, donde están inscritos todos los que te recibieron. Sí, amén. Que mi nombre también esté inscrito en ese libro. Aleluya. Y bendito todos los que ya le han recibido, porque yo les digo, su nombre está inscrito en ese libro. Amén. Y somos partes y miembros de la familia de Dios. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios por haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y porque Él está con nosotros. Bendito sea el Señor, Amén. bendita sea su palabra, que haya calado en los corazones, Sí. y que ojalá haya uno o que haya muchos Sí. que hoy día hayan recibido al Señor en su corazón, Sí, Señor. para tener derecho a todas las bendiciones que vienen juntamente con Él, Amén. para que podamos disfrutarla y podamos admirar, podamos alabar al Señor por los siglos de los siglos. Benditos el Verbo de Dios, el Verbo de Dios que habitó entre nosotros y que mostró su gloria, y que después de toda esta obra volvió al Padre, Aleluya. y que pronto vuelve por los que le recibieron. Y mientras nosotros esperamos su venida, Sí, Señor. porque eso es lo que estamos haciendo, esperando su venida. Mientras le esperamos, cantaremos con gozo sus alabanzas, con la expectativa de que muy pronto se romperán los cielos Sí, Señor. y el Hijo de Dios aparecerá en la tierra a buscar a todos los que en todos los tiempos le recibieron. Amén. Bendito Jesús. Aleluya.
Amén.